Geodésico Interamericano Minitrack se prohíbe molestar. Capítulo 1. Ficto. Un hito es una ficción. Es un poste de piedra o cualquier señal clavada en el suelo que sirve para marcar el límite de un territorio o de una propiedad, o para indicar las distancias o la dirección en un camino. También es un acontecimiento puntual y significativo que marca un momento importante en un proceso o en la vida de una persona. La palabra hito proviene del latín fictus, que vendría a ser moldeado, inventado, fingido, supuesto. Fictus, en español, es ficto. Nos encontramos con José Luis Jacome Guerrero, investigador y artista multidisciplinario, quien nos presenta su proyecto Ficto. Cuéntanos, ¿qué es Ficto? Ficto es el primer corte de una investigación acerca de la participación de Ecuador en la carrera espacial cuando se construyó en 1957 en la estación Cotopaxi una instalación con antenas de la NASA en el territorio ecuatoriano. ¿De dónde proviene este proyecto? A ver, puedo decir que Ficto indaga en diversos archivos incompletos y plantea a partir del levantamiento de información y especulaciones, relatos y construcciones de identidad. Proviene de una investigación que yo realizo en el diario El Telégrafo, en el fondo fotográfico del diario El Telégrafo, y se alimenta de diversos fondos y archivos que yo he ido recuperando en la investigación. Este relato, esta historia perdida, como tú me comentabas en otros momentos, esta historia perdida de la historia del Ecuador, ¿en qué momento se enmarca tanto para Estados Unidos como para Ecuador? O sea, cuéntanos los momentos en los que esta relación se da. A ver, estamos hablando que todo esto es a partir de este tiempo en la historia del planeta que se conoce como la Guerra Fría. Entonces podríamos enmarcarlo puntualmente como la historia ya de las antenas desde 1955 hasta 1985. En 1955 el gobierno de Estados Unidos envía una misión militar a Latinoamérica para que detecte ciertos puntos donde se podrían instalar estas estaciones de escucha de lo que en un futuro serían satélites y también naves espaciales. Estas estaciones servían tanto para escuchar como para dirigir y controlar satélites y, como te digo, las primeras naves que terminaron en que el hombre llegue a la luna, como lo dice la historia, ¿no? Entonces estamos enmarcados en una parte en cuando Ecuador estaba en plena dictadura y Estados Unidos y el resto del mundo estaba en una especie de tensa calma, por decirlo así. Mencionaste el tema de la construcción de la identidad. Me llama mucho la atención que los años 1957 y 1958, cuando se comienza a construir la estación espacial o la estación de antenas Cotopaxi, el planeta, por así decirlo, o la sociedad occidental, inicia algo llamado el año geodésico. ¿Tiene algo que ver con esto? Sí, el Año Geodésico Internacional, que en América se conoce como el Año Geodésico Interamericano, que para la fecha se consideró como el avance científico y del esfuerzo de varias naciones, alrededor de 60 naciones, que consideraron este año como el avance y el logro más importante que la humanidad había logrado hacer hasta ese momento, y era básicamente investigar acerca de todas las medidas, distancias, encuentros y todo lo que tenía que ver con la materia de la Tierra o con las ciencias que involucran al estudio del planeta y la Tierra. Lo, digamos, particular del año geodésico era que todos los conocimientos iban a ser compartidos por todas las naciones, libre de derechos de autor o libre de cualquier apropiación de esos conocimientos. Estamos hablando que en plena Guerra Fría, naciones como los Estados Unidos o Rusia mismo estaban colaborando conjuntamente con 60 naciones más para avances científicos. Eso
involucraba al territorio ecuatoriano, que ancestralmente ha sido un territorio de observación del espacio. Recordemos que estamos justo en la línea ecuatorial y la observación estelar desde la línea ecuatorial tiene la ventaja de que podemos ver toda la bóveda celeste, ¿no? Entonces vemos las constelaciones tanto del lado norte como del sur, y del occidente y del oriente también. Es sumamente interesante que esta condición equinoccial, esta condición de estar en la mitad del mundo, ha hecho que a lo largo de la historia nuestro territorio se visite varias veces por estas, pero poco se habla o poco se dice acerca de la tradición de los habitantes de este territorio que plantean también miradas al cielo, al cosmos. Lo que más se conoce acerca de esta idea equinoccial es la misión geodésica francesa, ¿no? Que vino en un momento y hizo las mediciones y llegó a Ecuador. Y es por eso que nos llamamos también Ecuador, ¿no? Por esta misión. Pero Ecuador tiene una historia anterior, ancestral, muy importante dentro de lo que es no solo la observación de la bóveda celeste, sino también de la forma en la que se puede ubicar uno en el planeta. Es así que los pueblos originarios de la costa ecuatoriana eran famosos, por decirlo de alguna manera, a nivel mundial por sus cartas estelares. Y muchos de los pueblos originarios de América, se dice, acudían a las costas ecuatorianas a adquirir mapas estelares de navegación que se fabricaban en las culturas originales ecuatorianas. Y claro, luego eso se va sumando a las diversas investigaciones a través de la historia y nos van dando una característica única alrededor del mundo para poder entender y comprender que la importancia del país, de este punto, de esta geografía para la ciencia a nivel mundial. Como investigador, bueno, cuando haces la lectura de la historia o al menos de los datos que has recopilado, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas acerca de si es que esta lectura en la cual la participación de Ecuador en este año geodésico internacional, en donde yo leí la premisa, se compartían los conocimientos científicos de cada nación y Ecuador en los años 50 no era una nación muy tecnológica ni científica que digamos? Entonces, ¿es real esta invitación a participar de Ecuador por esta tradición milenaria, ancestral de observación de las estrellas o simplemente por la condición equinoccial y punto? ¿Qué lectura tienes tú de esta información en tu investigación? Bueno, dentro de estas 60 naciones que forman parte del Año Geodésico Internacional, la mayoría son naciones de lo que de alguna forma se llama el primer mundo, ¿verdad? Estamos hablando de Inglaterra, Alemania, los mismos Estados Unidos, los países nórdicos y europeos sobre todo, ¿no? Y muy pocas naciones alrededor del mundo estuvieron consideradas dentro de este año. Una de esas naciones fue Ecuador, por lo que estábamos hablando hace un rato, por su importancia geográfica. No creo que sea un involucramiento sincero, sino más bien una condición de aprovechamiento del espacio territorial, ¿no? Por lo que nos anexaron a este grupo de naciones. Leí también por ahí en un blog en inglés que se dice, o sea, como que no es una noticia oficial ni nada, pero se decía en aquellos años que justamente por el momento de la Guerra Fría, este año geodésico que invitaba a las naciones a abrir sus tecnologías era una estrategia de Estados Unidos para justamente de alguna manera acceder a la tecnología de Rusia, quienes en esos momentos lideraban la carrera espacial. Sí, es una de las anécdotas del Año Geodésico Internacional, es que en el 57, mientras se estaba inaugurando el Año Geodésico Internacional, Rusia llega con la noticia de que su satélite Sputnik estaba ya en el espacio. Era una de las cosas que al gobierno de Estados Unidos le cayó como un balde de agua fría. A raíz de eso, a partir de eso, ellos empiezan un proyecto que se llama el Vanguard. Vanguard tiene mucho que ver con la estación de escucha Minitrack de Cotopaxi, porque es a través de esta red que luego se convierte en una red internacional que está conectada en todo el paralelo 40,
El proyecto Vanguard es un proyecto que causó mucha polémica en Estados Unidos porque los rusos les estaban ganando la carrera espacial al tener ellos el primer satélite arriba. Más, hay una anécdota bastante interesante, y es que quienes desarrollaron primero los sistemas de escucha fueron los Estados Unidos. Es decir, mientras el satélite ruso estaba arriba, los primeros que lo escucharon fueron los Estados Unidos, antes que los mismos rusos. Y la razón fue porque tenían estas estaciones de escucha alrededor del mundo. Una de las primeras estaciones en escuchar al satélite Sputnik fue el Ecuador, fue la estación de Cotopaxi. Y luego las estaciones de Chile y el resto de estaciones que estaban en Latinoamérica. Súper interesante. Y bueno, ¿y cómo te relacionas tú en lo personal o cómo conoces toda esta información? ¿Cómo llegas a las antenas? ¿Cómo llegas a la estación Cotopaxi? Las antenas están en el camino entre Ambato y Quito, y están muy cercanas a la carretera también. Entonces, en la escuela a veces nos llevaban de excursión a conocerlas, no las antenas, sino a conocer el parque Cotopaxi, donde hay una estación de tren que se llama El Boliche. Entonces, al boliche había muchas excursiones, y en el camino al boliche pasabas por las antenas. A mí siempre me hacían un clic porque de alguna forma el imaginario ciencia ficcionado aparecía en mí cada vez que las veía. Luego, cuando yo empiezo mi investigación en el diario El Telégrafo, encuentro una serie de 3 fotografías acerca de la instalación de las antenas, y es ahí cuando me hace clic a mí, dentro de mi memoria, digamos, de infancia, la imagen de estas antenas en el Parque Cotopaxi, y decido empezar a investigar un poco más acerca de ellas y adentrarme más acerca de su estado, cómo están ahora, qué es lo que ha pasado con ellas. Uno de los aspectos que me llama mucho la atención del proyecto es su nombre. ¿Cómo está construida la frase del nombre? Geodésico Interamericano Minitrack, entre paréntesis, se prohíbe molestar, capítulo 1, ficto. ¿Por qué se llama así? En la investigación de campo que yo hago, la primera fotografía que yo hago cuando llego a la estación, porque me llamó mucho la atención, era una serie de hitos que estaban alrededor. Habían 4 en las direcciones cardinales, digamos, pero luego de las direcciones cardinales había uno en la mitad de todo el complejo de la estación que tenía una placa, y en la placa dice todo lo que estamos viendo en el título. Una de las cosas que más me llamó la atención es esta forma políticamente correcta de decir nadie puede ingresar a este lugar con la frase se prohíbe molestar, y también incluye el geodésico interamericano. Entonces es a partir de ahí que yo empiezo a preguntarme e investigar qué es el geodésico interamericano, por qué pusieron ahí se prohíbe molestar, y por qué estaba la palabra Minitrack, que luego en las investigaciones me fui dando cuenta que Minitrack era una serie de estaciones que estaban, como te digo, alrededor del globo en el paralelo 40, que fueron declaradas obsoletas muy pronto. O sea, cumplieron su misión con Vanguard, y inmediatamente las tecnologías avanzaron y las estaciones poco a poco fueron mutando, pero el concepto de Minitrack fue declarado obsoleto muy, muy temprano. Bueno, a José Luis lo conocemos por su trabajo transdisciplinario, pero principalmente en torno al ruido y a la creación de plataformas, y también el trabajo con archivos y su interés muy amplio en la ficción. Pero me llama mucho la atención que este proyecto también tiene mucho que ver con la fotografía. Cuéntanos por qué y ampliemos un poco al respecto. Bueno, yo decidí estudiar una maestría en fotografía y sociedad en Latinoamérica a raíz de preguntarme cómo sería el arte en el futuro, o qué es lo que o de dónde, o cómo van a ser las prácticas artísticas en el futuro. Y de alguna manera yo pensé que la fotografía podía tener esa respuesta, y es por ahí donde yo me inicio o embarco. El proyecto puntualmente ya se acerca, digamos, a la fotografía desde varios géneros. Podríamos decir que el primero es la fotografía de paisaje, la mirada maravillada del espectador ante un territorio propio o ajeno,
que en este caso es el paisaje andino con el volcán Cotopaxi al fondo y todo enrarecido por unas antenas ahí entre futuristas y fuera del paisaje, ¿no? Que lo habían instalado la gente de la NASA. También mediante la fotografía documento, registro el paso del tiempo en estas instalaciones y los vestigios materiales que sobreviven de esta historia para incluir luego estas imágenes y la información que contienen como materiales de la investigación. Creo yo que este proceso investigativo permite el uso de varias herramientas de lo que podríamos llamar actualmente como postfotografía, como capturas de pantalla, vistas satelitales extraídas de Google Maps o de Google Street View, y también la creación de imágenes especuladas por una inteligencia artificial con el fin de rellenar, digamos, los agujeros de este archivo que yo investigo y que también al mismo tiempo se alimenta de otros archivos, ¿no? Que son como grandes agujeros que trato de rellenarlos para contar esta historia a través de la fotografía. Sí. A partir de la información que yo obtengo o a partir de la información de esta fotografía se puede develar diversas capas de relaciones que conforman nuestra realidad. La primera de ellas tiene que ver con el poder político y económico organizacional de los Estados Unidos de Norteamérica como un nuevo agente colonialista que acude a este territorio para integrarlo a una red de radares y de antenas de escucha que asistieron y ayudaron a la llegada del hombre a la luna según lo que cuenta la historia, ¿no? También la fotografía nos ayuda, como en este caso, a entender cómo este territorio ancestral de observatorios y de observadores que ya conocían esta condición equinoccial desde la ancestralidad fue marcado en 1957 con este hito, ¿no? Que describe ese ímpetu de controlar todos los detalles que le dan forma a nuestro mundo y que declara con esta frase "se prohíbe molestar", grabada sobre bronce, una suerte de advertencia y aviso de que ese territorio ya no pertenece más a sus habitantes originales. Un hito es una ficción cuando nadie recuerda a quién lo puso o cuando nadie vigila que se cumpla la demarcación. Esta investigación arroja un nuevo hito, un objeto de concreto que recrea los hitos encontrados por Jacome en la estación Cotopaxi y que pretende ser un documento de varios momentos de la realidad al especular una nueva inscripción. Cuéntanos acerca de la construcción de este objeto, que es parte de tu muestra, que es predominantemente fotográfica, pero que ahora también cuenta con un objeto. Cuéntanos acerca de esto. Eso es lo que quería decirte acerca de lo multidisciplinar. En el proyecto yo también hago una intervención sonora en el lugar, en las antenas, hago un performance como en vivo que luego está registrado, y luego también desde la fotografía me daba cuenta que puedo disparar hacia diferentes aristas, y una de esas aristas era precisamente de alguna forma descender esa fotografía que yo había encontrado y que la pensaba exhibir a un objeto, bajarla por decirlo de alguna forma. Entonces es ahí que decido recrear uno de estos hitos para ponerlo dentro de la muestra y a recrearlo. Pero para mí representa de cierta manera la experiencia que yo viví y que quisiera que también la gente que visite la muestra de alguna manera se la lleve, ¿no? Esta experiencia de poder ver esta demarcación en el tiempo y en el espacio. A eso yo también le anexo o le sumo procesos anteriores en los que he venido trabajando alrededor de las cosmovisiones andinas y alrededor del imaginario andino ancestral, que es una línea que yo venía trabajando ya años,
y decido dentro de este hito recreado, contaminarlo, por decirlo de alguna manera, de simbología andina, y al mismo tiempo recrearlo en otro año, y al mismo tiempo como recrearlo en una frase que ya no contiene la palabra mini track, sino hyper track, y que el año de pronto se transforma en un año que está en el futuro y no un año que está en el pasado. Sin embargo, el objeto está en el presente. Sí, me llama muchísimo la atención el uso de la palabra geodésico interplanetario. O sea, si antes decía geodésico interamericano, ahora geodésico interplanetario. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué elegir esa frase y esa pequeña transformación? Por ese mismo afán de tal vez de controlarlo todo, ¿no? Creo yo que para un futuro este geodésico no va a ser planetario, sino esta geodésica podría ser una universalésica. Es decir, vamos a estar midiendo constantemente y buscando puntos en todo el universo. Y el Ecuador y este punto y este territorio y este espacio en específico va a seguir siendo importante para el universo la infinidad del tiempo, ¿no?
Saya